Vamos a dar inicio al segundo webinar de la Mesa de Educación No Sexista. En este momento, hoy día nos acompañan Carolina Lutke, académica alcemera, psicóloga de niños, niñas y adolescentes, magíster en psicología de la Universidad de Chile, postítulo en estrategias de intervención en salud mental y profesora encargada del curso de CFG, Enfoque de Salud y Derechos de Adolescentes de la Universidad de la Diversidad Sexual y docente del CFG de Prácticas No Sexistas para el autocuidado y la promoción en salud, que se imparte en la Facultad de Medicina. También nos acompaña Felipe Muñoz Álvarez, que también es psicólogo de la Universidad de Chile, diplomado en psicoterapia evolutiva con niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva constructivista de la Universidad de Chile, formación en temáticas de organización de identidad personal, diversidad sexual y retención de estudiantes en la educación superior y participa también como docente en el CFG de Enfoque de Salud y Derechos de Adolescentes y CFG de las Prácticas No Sexistas para el Autocuidado y la Promoción en Salud, Facultad de Medicina. Agradecemos vuestra participación y les damos el espacio para que comiencen este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por la presentación. Voy a proceder a compartir. Bueno, como bien decíamos, somos Carolina Lutjes y Felipe Muñoz, y la idea de hoy es poder en este webinar hablarles un poco sobre la entrevista clínica inclusiva. Y para comenzar, vamos ahí a instalar una pequeña pregunta para que vayamos reflexionando a lo largo de esta conversación, de este espacio, y es: ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta para que una entrevista clínica sea inclusiva? ¿Ya? La idea es que podamos ir discutiéndolo, lo vamos a ir conversando, vamos a ir revisando ciertos ejemplos también a lo largo de esta presentación. Y la idea es que cualquier duda, cualquier pregunta o comentario también lo pueden ir haciendo durante la presentación, a pesar de que igual al final va a haber un espacio de discusión. Ujú. Bueno, buenas tardes. También, bueno, primero agradecer la invitación y felicitar también por esta instancia en la cual podamos compartir nuestras experiencias, ¿no es cierto?, educativas desde esta perspectiva, que me parece que es algo que es muy importante. Y un poco para comenzar, en términos como bien generales, lo que podemos decir que la entrevista clínica, ¿cierto?, es lo que se realiza, ¿no es cierto?, en ese espacio con un otro, que lo consideramos como un espacio de comunicación entre dos personas. En el ámbito de la salud vamos a hablar, ¿no es cierto?, de profesional, paciente o consultante, ¿cierto?, dependiendo desde dónde nos paremos, y que desde nuestra perspectiva tiene como el gran objetivo de buscar dar una respuesta a una necesidad de salud, ¿no es cierto?, de esa persona que llega a consultar. Y que en este espacio de comunicación tiene ciertas características esta transacción comunicacional entre estas dos personas o más, ¿cierto? Si es que también lo vemos de una perspectiva más bien familiar, que es una comunicación basada en la empatía y la escucha activa como aspecto básico, pero también nosotros incorporamos un aspecto que tiene que ver con el valor del respeto, en el sentido de considerar que la persona con la cual nosotros estamos comunicando y tratar de dar esa respuesta a su necesidad de salud es una persona diferente a mí, pero con los mismos derechos, sin importar, ¿cierto?, su religión, ideología, clase social, cultura, género, etc. Entonces pensamos que esta, bueno, por lo tanto, es como desde donde nosotros nos paramos para lo que es la realización de una entrevista clínica y en esta idea de inclusiva en el ámbito de la salud. ¿Sí? En conjunto con este aspecto hay otras características que también otorgan este piso base, por así decirlo, para poder realizar una entrevista clínica. Y lo primero también es la confidencialidad, ¿verdad? Que en cualquier atención de salud está regulado, está normado. Y si entendemos como confidencialidad el resguardo de la información de las y les pacientes o personas consultantes, pero que también entendemos que esta confidencialidad tiene también algunos límites y que uno comunica de manera asertiva y al inicio de la atención, que es cuando, por ejemplo, la persona está en riesgo o hay alguna información sensible que es necesario comunicar, algún contacto de emergencia o adulto responsable en caso de menores de edad. Otro aspecto importante a considerar en la entrevista clínica en salud
es establecer una relación de simetría. Si bien estamos en roles distintos, una persona consultante y él o la profesional de salud que está brindando la atención, que tiene un saber técnico, ¿verdad? Y una expertise en el área específica por la cual se consulta, la otra persona también es un agente activo en la construcción de ese motivo de consulta. Y desde ahí se da una relación simétrica en tanto yo aporto desde lo técnico y la otra persona también me aporta con la información de su motivo de consulta, de su historia de vida y que sea relevante obviamente para la atención. Y en ese sentido, con este piso mínimo, vamos viendo que la atención va a ser de calidad, va a ser inclusiva por otros aspectos que vamos a comentar más en profundidad más adelante, pero también respetuosa por todos los derechos de la persona consultante y que considere las reales necesidades de esta persona. Yo, en esta relación de simetría, donde ambos somos igual de importantes en esta entrevista, no voy a imponer cuál es lo que yo creo también de mi motivo de consulta, sino que a su vez voy a recoger lo que la persona consultante quiere abordar, quiere tratar, cuál es su necesidad, su contexto, su historia, y desde ahí dirigir desde lo que yo sé, desde este saber técnico. Siempre con una atención centrada en la persona, en cómo puedo responder a su motivo de consulta y el cual puede ser co-construido en esa atención, en ese encuentro. Ahora, sabemos muchas veces que las personas, ¿cierto?, de las diversidades tienen ciertas barreras, ¿no?, que pueden ser desde personales o externas para acceder a salud, acceder, ¿no es cierto?, a una atención de salud que sea de forma inclusiva, porque cuando esto no ocurre, muchas veces pasa que las personas desisten, ¿cierto?, de buscar, ¿no es cierto?, atención en salud, ya sea por cualquier, ¿no es cierto?, temática de salud. Entonces, por lo tanto, el realizar una entrevista que sea inclusiva, sabemos que reduce estas inequidades en el ámbito de la salud, tanto como en el acceso a la salud, como también en la calidad de la atención que se le puede otorgar a estas personas. Y no solamente como nosotros hablamos, como en el ámbito privado del box, ¿no es cierto?, donde se pueda realizar esa atención, también nosotros hablamos de que para que sea también, ¿no es cierto?, inclusivo, ¿no es cierto?, no solamente se reduce la entrevista, sino que tengamos también un ambiente que sea inclusivo, es deseable, por lo tanto, ir generando esto en esa línea en los espacios de salud, como cosas que para nosotros, ¿cierto?, pueden ser, que pueden pasar inadvertidas, como por ejemplo las imágenes, ¿no?, la señalética que podemos encontrar en los espacios de salud, los baños, el material educativo, y también lo importante también de que en este ambiente sean también otras personas que no son profesionales de la salud, pero que tienen un rol importante en lo administrativo, por ejemplo, de un centro de salud, que serían los personal de apoyo. Y que por lo tanto también dentro de eso, la inclusividad también es visibilizar también dentro de estos espacios de salud el respeto a la diversidad y políticas de no discriminación. Y aquí les queremos mostrar unos ejemplos que quizás puedan dar cuenta. Si ustedes ven aquí en la pantalla a la izquierda, todo esto lo buscamos son sacados de CESFAM de distintas comunas de Santiago. Entonces, por ejemplo, vemos acá el programa de salud de la mujer, ¿cierto?, donde tenemos ahí una figura bastante estereotípica de lo que es de la mujer. Entonces nosotros pensamos, por ejemplo, si una persona trans masculina, ¿no es cierto?, que es asignada a nacer como mujer y necesita, ¿no es cierto?, atenciones propias en ese sentido, no sé, un PAP, o hacer un control de prevención de embarazo, etcétera, ya de alguna manera es esa figura algo que pueda generar un sentimiento de no estar incluido en este aspecto, versus el que vemos a la derecha, donde pareciera ser acá como que hay más diversidad en cuanto, ¿no es cierto?, parejas, géneros, etcétera, que da por lo tanto una sensación como de mayor aceptabilidad, ¿cierto?, de sentirse tal vez menos discriminado o discriminada en el acceso de la salud. O por ejemplo, cosas tan básicas como los baños, ¿no?, que para nosotros puede ser algo que no nos importe tanto, pero para una persona, ¿cierto?,
puede ser algo que puede marcar una diferencia, ¿no es cierto?, entre encontrarse con una puerta aquí que esté lo binario entre mujer y hombre versus, ¿no es cierto?, un baño que dice que es inclusivo para todas las personas, ¿no es cierto?, etcétera. Y también, ¿no es cierto?, encontrarse con la visibilización, ¿no es cierto?, o como la declaración de un centro de salud que se considera zona como libre de discriminación. Y esas cosas que pueden ser pequeñas pueden marcar diferencias en cuanto al acceso y la calidad de la atención que se puede dar, ¿no es cierto?, a las personas de la diversidad en el ámbito de la salud. Sigue, Claro, Felipe. lo que yo pensando en, como lo decía Carolina, que la atención no solo se da en este espacio privado del box, sino que parte de la experiencia de acceder al servicio en la sala de espera, en el trato con el personal de apoyo, en la señalética, etcétera. Entonces son elementos súper importantes a considerar en el espacio donde uno o una se desenvuelve. Y en este sentido queremos presentarles dos videos que nos van a servir para ejemplificar aquello que hemos estado mencionando entre lo que es una atención que no se podría considerar inclusiva y otra que sí lo va a resultar. Y vamos a ver ahí el contraste. Así que voy a compartir. Que es un video que nosotros compartimos y trabajamos también dentro de las clases. Quizás probablemente más de alguno de ustedes acá lo pueda haber visto. Yo sé que Daniela por lo menos sí. Así que ahí también me confirman, por favor, si se escucha. Aún no. Pérez. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Toma asiento. ¿Tu nombre? Alejandra, Alejandra. ¿Qué edad tenés, Alejandra? 32 años. 32. Bueno, ¿por qué motivo consultas? No se vengo a pedir el PAP. No se ve el video. ¿Mantienes? Claro. ¿Pero es un video o solo el audio? No, es un Alejandra video. Pérez. Ahí. Sí, ahora ¿Sí, sí. sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Toma asiento. ¿Edad? 32 años. Bien. ¿Por qué motivo consultas, Alejandra? Vengo a pedir el PAP. Bien. ¿Estás en pareja actualmente? Sí. Bien. ¿Y qué método anticonceptivo usás? ¿Ninguno? ¿Tenés hijos? Sí. Bien. ¿De qué edades? Uno de 2 años y otro de 8. Mira. Bien. ¿Cuál fue la fecha de tu última menstruación? Ayer. Ujú. Ayer me vino. Bien. ¿Pero generalmente tenés ciclos regulares? Sí, sí. Bueno. No te vamos a poder revisar porque estás menstruando, ¿sí? Lo que sí te voy a hacer es la receta para el PAP, porque ya hace más de 2 años que no lo hacemos, ¿no? Lo que también voy a hacer es, te voy a dar una receta para las pastillas anticonceptivas, que son las que dan acá en farmacia. ¿Ah? Y si no, lo que puedes hacer también ahí es pedir preservativos, ¿sí? Bueno, a menos que quieras ir por el tercero. Bueno, Gracias, doctor. por favor. Es el primer ejemplo del video, ¿ya? Que es lo que podríamos considerar una entrevista que no recoge quizás los elementos de lo que hemos hablado de lo inclusivo. Y queremos mostrar de inmediato el contraste de cuál sería una entrevista que sí considera elementos y que nosotros vamos a ir profundizando más adelante en la presentación. Así que, sigan. Un segundo. Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Toma asiento. ¿Tu nombre? Alejandra, Alejandra. ¿Qué edad tenés, Alejandra? 32 años. 32. Bueno, ¿por qué motivo consultas? Vengo a pedir el PAP. Bien. ¿Mantienes relaciones actualmente? Sí, ¿Estás soltera, en pareja, con múltiples parejas? en pareja. En pareja. ¿Con un hombre o con una mujer? Con una mujer. ¿Y tus parejas anteriores fueron siempre mujeres? Salí antes con varones, pero ahora salgo con mujeres, sí. ¿Vivís actualmente con tu pareja? Sí, Sí. ¿Tienen hijos? sí. ¿Son tuyos, de tu pareja o adoptivos? Son adoptivos, los adoptamos juntas. Mira. ¿Y qué edades tienen? 2 y 8. 2 y 8. ¿Alguna vez estuviste embarazada, Alejandra? No. Bien. Bueno, venías por el PAP, decime, ¿te habías hecho uno anteriormente? No. En realidad, doctor, nunca vine al ginecólogo.
La cuestión es que ya van 3 veces que me hago el carnet de salud porque se me vence cada 6 meses. Por eso de que me tengo que hacer el PAP y temo que me duela. Incluso mi pareja tampoco se ha hecho nunca el PAP. Bueno, no te preocupes, yo te voy a dar la orden para el PAP. Es una técnica sencilla y que no duele, ¿sí? Son unos segundos y es una manera que tenemos para ver si tenés alguna infección o si está todo bien, ¿tá? Es importante para prevenir el cáncer de cuello de útero. Decime, ¿cuál fue la fecha de tu última menstruación? Y hace 10 días, bueno, de hecho le iba a decir que estaba menstruando en estos momentos porque me aterra el tema de la revisación. ¿Sabes que es importante que te hagas el PAP? ¿Ah? Es una manera que nosotros tenemos de detectar lesiones premalignas o malignas de cuello de uterino, ¿tá? Que generalmente vienen por una infección de HPV, que también es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Tá? Yo te voy a dar lo que es la receta para el PAP y también te voy a dar un folleto, ¿tá? Que explica cómo hacer una barrera de látex y tiene otros consejos para mantener sexo seguro entre mujeres. ¿Tá? Servite. Bueno, gracias. Por favor, que tengas buen día. Ahí explica un poco lo que adoptaron ante ambos médicos justamente en estas dos intervenciones y que podemos ver que la información que es distinta, ¿verdad? En tanto hay se asumen varias cosas que vamos a ir comentando a lo largo ahora de la presentación, pero la idea nuestra con mostrar este video es poder también ejemplificar cómo el asumir a veces o no preguntar es finalmente no atender a la necesidad real de las y personas consultantes. Y en ese sentido también, cómo el generar una atención inclusiva también facilita un entorno de confianza, donde la persona también va a poder entregar mayor información que nos va a permitir, como digo nuevamente, atender a su real necesidad de consulta. ¿Está silenciada, Carolina? Gracias. Y como, bueno, a propósito de ese video, ¿cierto? Que nosotros, como les comentábamos, lo ocupamos en nuestra clase que hacemos en el CFG de prácticas no sexistas en salud, y que tiene que ver un poco con el no asumir. Creo que esa es como la gran recomendación que nosotros hacemos en esto de una entrevista de salud inclusiva, como no asumir ciertas situaciones o ciertos aspectos de las personas solamente porque cómo las vemos, ¿no es cierto? Como asumir en este caso, por ejemplo, de que esta mujer, ¿no es cierto?, por ser mujer, inmediatamente vamos a pensar que su pareja es un hombre. Entonces, como asumir en este sentido inmediatamente una orientación sexual determinada a propósito, ¿no es cierto?, de su género. O también asumir, ¿cierto?, una identidad de género desde el punto de vista de cómo se ve también esa persona. Y eso también como que nos lleva a tener como ciertos estereotipos sexuales, no sé, por ejemplo, que las mujeres queremos tener hijos, ¿no es cierto?, como preguntar de esos ámbitos, también como el tipo de relación y prácticas sexuales. También pensar que, no sé, una mujer que se autodenomina lesbiana no pueda tener actividad sexual con hombres y no preocuparnos en ese sentido. O es decir, no sé si yo pienso que son mujer no hay un riesgo de embarazo. Eso tenemos como que no tenemos que asumirlo, sino que tenemos que preguntarlo, ¿ya? Y un poco también desde ahí, entonces, cuáles son las expectativas, ¿no es cierto?, que tienen las personas en lo que es la atención de salud. Por ejemplo, nosotros siempre lo damos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, que es un poco también en el ámbito donde nosotros venimos, ¿no es cierto?, desde Semera, es que esto que a veces como que es un clásico, ¿no es cierto?, el estereotipo de asumir, ¿no es cierto?, la atención ginecológica, que la mujer que llega es una mujer cisgénero y heterosexual. Y eso entonces vemos en este ejemplo de que cuando se asume, ¿no es cierto?, por ejemplo, esta heteronormatividad en una consulta, las personas tienden más bien como a inhibir, a expresar este tipo de cosas porque se lee de que esto pueda generar cierta discriminación o tener que explicar algo más, etc. Y eso
por lo tanto, una entrevista, ¿cierto?, que no es inclusiva, porque se asumen ciertas cosas con anterioridad, en vez de preguntarle a las personas, ¿no es cierto?, sobre eso, porque finalmente, ¿cuál es el punto? Uno, claro, respetar lo que es lo distinto, pero además también cumplir con lo que dijimos, el objetivo de la entrevista, que es responder a una necesidad de salud. Y siguiendo esta lógica de verdad, no asumir y siempre preguntar, hay ciertas prácticas como inclusivas concretas que podemos aplicar y que si vieron en el video, en la primera parte, el médico llamaba a la persona por su nombre legal, ¿verdad? Como Alejandra Pérez. Sin embargo, en la parte como más, que podemos considerar más inclusiva, en la segunda parte del video, solo nombra el apellido. Y esta es una práctica que se estaba utilizando últimamente, sobre todo con población trans, donde a veces en la ficha no aparece el nombre legal, pero quizás no se coincide con el nombre social. Entonces, personas de la diversidad que han iniciado una transición en ese sentido, es súper disruptivo para ellos como ser nombrados nuevamente por su nombre legal. Por lo tanto, nombrar por el apellido puede ser una buena práctica. Y a su vez, ya en la atención, cuando estamos iniciando la entrevista, preguntar cómo le gustaría que le nombren, con qué pronombres se identifican, si masculinos, si femeninos, pronombres neutros, y yo también adecuarme, adaptarme a la forma que esa persona quiere comunicarse y quiere que le nombren. Y también esto es una práctica recíproca, yo también puedo presentarme y decir, hola, en mi caso mi nombre es Felipe Muñoz, utilizo pronombres masculinos, cómo me dirijo a ti, con qué pronombres, etc. Ahí obviamente la idea de tener estas prácticas inclusivas, hemos hablado que no es solo en la entrevista clínica, sino también que el personal de apoyo y el centro quizás o el espacio donde trabajamos también sea inclusivo, pero también uno que puede utilizar estos pronombres, estos nombres de la persona cuando ésta esté presente y cuando no lo esté. Es decir, si yo voy a comentar el caso, por ejemplo, en una reunión clínica, también voy a tener que respetar la forma en la que esta persona, consultante, quiere que el nombre. No es solo cuando esta persona esté presente, porque la práctica inclusiva o realizar una atención que sea inclusiva es transversal ya sea al espacio de atención o también cuando la persona no lo está. Por ejemplo, que esté visible en la ficha clínica, en mi experiencia también, cuando una persona o cuando uno atiende pacientes que están realizando su proceso de transición, uno también va comunicando en la ficha su nombre social es tanto, o no sé, en caso de secretaria, mi paciente hay que nombrarlo por tal nombre o con tal pronombre, y así también generar un entorno que respete las necesidades de los pacientes. Bueno, y en este sentido, también eso nos plantea a nosotros como profesionales de la salud ciertos desafíos, ¿no?, que tienen que ver con el también estar capacitados o la constante autocapacitación en estas temáticas. Porque muchas de las a veces de lo que vemos de las quejas de los pacientes es que dicen que son ellos los que tienen que de alguna manera educar, ¿no es cierto?, o informar al profesional de la salud. Y eso creo que no es algo inclusivo, sino que es más bien, lo pone en una situación que a veces puede también generar una barrera. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros los profesionales nos estemos capacitando, porque además todo lo que el tema de la diversidad es bastante dinámico, no es lo mismo de los términos que hablábamos hace 10 años, 5, bueno, o en los últimos años como estamos hablando ahora. Entonces, es como una constante como formación. También es importante, por ejemplo, cosas como tan sencillas de que yo me puedo equivocar, ¿cierto? Me puedo equivocar en el pronombre, me puedo equivocar en el nombre, pero la importancia es como el corregirse, ¿cierto? Como decir, ¿no es cierto? Disculpa que te nombré con un pronombre equivocado, ¿cierto? O si esto lo puedes sentir como una falta de respeto, etcétera. Y yo creo que este es un punto importante hacerlo, porque después lo queremos discutir también más adelante,
de que esto también puede generar también ciertas barreras en los mismos profesionales, como el temor, como tal vez excesivo, a equivocarse, a como que sin querer la persona se pueda sentir mal, discriminada, que eso es algo que hemos tocado y hemos visto también cuando trabajamos con nuestros alumnos y alumnas. También es importante cuando uno solicita también información, sobre todo aquella información que es sensible, como lo dice a repetición, de una manera, cierto, sensible y respetuosa. Y también algo que es bien importante, que a veces hay algunos profesionales que pueden caer como en la tentación, ¿no? De preguntar más allá de lo necesario para responder a la atención de salud, más bien por una curiosidad, por desinformación, ¿cierto? Y que de alguna manera no aporta, ¿cierto?, a una toma de decisión, a una recomendación para responder ¿no es cierto?, a un problema, a una necesidad de salud de una persona en particular. Entonces, siempre es importante esto que nosotros como enfatizamos, es como autopreguntarse, decir, esta pregunta es necesaria para mi atención? ¿O es más bien para yo saber, para mi curiosidad? Y eso es algo que también tenemos como que irlo trabajando. ¿Mm? Sí. Y en ese sentido, como adelantaba Carolina, también es importante que nos miremos a nosotros mismos y nos preguntemos qué me pasa a mí con realizar una atención inclusiva, cuáles son mis propias barreras, mis propios prejuicios, mis propios pensamientos, cuáles son mis vacíos de conocimiento en esta temática, y desde ahí también iniciar la autoformación, consultar, eh, como decía anteriormente Carolina, no delegar en la persona consultante el rol de formarme a mí, sino que tiene que ser un trabajo previo y un trabajo constante, porque todas estas temáticas están en constante actualización y también es nuestro deber ético poder irnos actualizando junto con ellos. Eh, y hemos visto, y desde ahí queremos también abrir el espacio hacia la discusión, respecto a, lo hemos visto harto en nuestros alumnos, en otros profesionales también, que hay cierto temor, como decía Carolina, a equivocarse, y esto genera una barrera a que mejor no pregunto nada, o no digo nada, o hago unas preguntas muy más superficiales, por así decirlo, y eso termina yendo a lo que hemos dicho a lo largo de toda esta presentación, de que no se atiende a la necesidad real de salud de la persona, por temor a equivocarme, a nombrarle, a también un poco a evitar como una situación de conflicto que pudiera poner a la persona en como que se sienta mal por mi intervención, y yo me resto de estas prácticas. Y es súper bueno para generar este paso a una atención inclusiva, también preguntarme qué me pasa a mí al hacer eso, cómo puedo solucionarlo, pero siempre preverlo, no de manera tan reactiva, porque esa es como la recomendación para poder anteponernos a estas situaciones que puedan generar un conflicto. Y desde ahí queríamos escucharle a ustedes también, primero si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna reflexión, y también un poco discutir en torno a esto, qué nos pasa con tener que incorporar estos elementos que hemos comentado acá, que son recomendaciones, eh, en sus propios espacios de atención, de interacción o de comunicación con pacientes con otras personas también. Ujú. Sí, bueno, y ahí podemos dejar de presentar y nos gustaría como abrir las preguntas, la reflexión, los comentarios a propósito de esta presentación. Muchas gracias. Yo quería hacer una consulta respecto, obviamente esto tiene un gran impacto cuando nosotros hablamos de enfermedades que necesitan un seguimiento. Entonces, el impacto que puede tener este tipo de atención o de consulta que no sea inclusiva es simplemente que la persona no vuelva a consultar. Y hay o sea, enfermedades que tú necesitas como un seguimiento súper continuo, realización de exámenes, y esto implica justamente un deterioro de la salud por un problema que se podría solucionar. Eh,
¿Cómo lo visualizan ustedes a nivel de las carreras de la salud? Porque ustedes dan un CFG que es muy, muy interesante, pero que en definitiva lo toman tal vez algunas que están más interesadas o eh, ¿cómo lo visualizas en la formación de todas las carreras carreras de la salud? En sentido, yo lo visualizo tal vez que pueda haber un espacio al inicio de las carreras y después otro espacio al final, como para que cada estudiante visualice esta evolución y cómo al egresar puedan incorporarlo en su vida profesional. Nosotros de la experiencia, este CFG ya lo llevamos realizando, creo que este es ya el tercer año, si no me equivoco, en donde yo mi apreciación es que hay alumnos bastante heterogéneas, pareciera ser un poco las motivaciones para tomar ese curso, que va desde personas o alumnos, alumnas que pertenecen a la diversidad o se consideran como de la comunidad y quieren como seguir aprendiendo, como también tenemos alumnos y alumnas que plantean como desde que son ignorantes del tema y que quieren aprender para poder realizar una atención de mejor calidad, de mayor calidad, como en esta como temática que sabemos que ya casi es más que emergente en esto, y que requieren, por lo tanto, que ellos como tener más conocimiento en una población que cada vez también está más visibilizada y que está, ¿no es cierto?, visibilizada en sus necesidades de salud. Yo veo como eso, veo como alumnos, no sé si todos, pero al menos los que están ahí, como de formarse en aspectos que no tienen en su formación curricular de su plan de estudio general. Sí, a mí me pasa un poco lo mismo. Con Carolina hacemos juntos esta clase, entonces generalmente es muy heterogénea los estudiantes. Hay estudiantes que por su cuenta se han ido formando porque han visto que quizás no es como un contenido formal dentro de sus mallas. Hay otros estudiantes que sí lo han tenido y que nos han comentado que han tenido como clases de entrevista clínica inclusiva y que uno puede ver que hay una preparación ante esta temática y que quieren profundizar, que quieren como seguir actualizándose. Entonces, un espacio muy interesante donde ellos también aprenden de sí mismos. Como obviamente nosotros intentamos entregarle información, pero también se genera una discusión bastante interesante y crítica respecto a la importancia de realizar una entrevista clínica inclusiva. Y que muchas veces empiezan a recordar sus prácticas, no sé, porque tenemos alumnos que van desde primer año hasta cuarto año, y empiezan a darse cuenta que muchas veces como de estas prácticas que hacen de entrevista, ellos ya tienen conciencia de que muchas veces no son inclusivas, y que ellos quisieran hacerlo distinto. Y que ya como que de antes tuvieron la intuición de que algo no estaba funcionando, pero con esto como que le ponen un poco más de nombre, ¿no?, a lo que ocurre a veces cuando van a sus prácticas clínicas. Gracias. Pero mi pregunta iba en relación, tal vez, ¿cómo visualizan ustedes el hecho de que, bueno, ahora en la facultad hay un ajuste curricular, un desarrollo curricular, la necesidad de tener cursos que no sean CFG, sino que sean más bien obligatorios, porque yo creo que es trascendental en la formación de los profesionales de la carrera de la salud, más que un CFG. Sí, Totalmente, yo creo que sí, yo ahí tengo mi opinión. Yo creo que son varias cosas, ¿no? Y además atiendo en el ámbito de la adolescencia, que también está bastante invisibilizada en las mallas curriculares. Entonces, partamos primero por algo como general, que eso es lo que nosotros vemos que nosotros también tenemos práctica clínica que pasan acá estudiantes de pregrado, generalmente de internado, o bien personas que están haciendo su especialidad en distintas áreas, son ginecología, pediatría, ¿cierto?, y medicina familiar, y que nos dicen que es primera vez que tienen contacto, ¿cierto?, algo con adolescencia. Entonces, yo creo que faltan varias cosas, ¿no?, dentro de que lo que son las mallas curriculares, sobre todo, bueno, del ámbito en el que nosotros trabajamos adolescencia, adolescencias de la diversidad, ¿cierto?,
Salud mental, también creo que también ahí estamos un poco más al debe, en el sentido de que siempre se piensa que como las primeras intervenciones solamente competen a los psicólogos. Bueno, ahí podríamos hablar también como de otras cosas, ¿no? Que también falta formación también en esos ámbitos. No sé si eso está visto o no como algo que se pudiera integrar, pero creo que dentro de las mallas es posible quizás incorporar en algunos, no sé, en algún ramo, como algo, ¿no? Que empiece a dar respuesta a eso. Y mi impresión es que los alumnos lo valoran, eso, cuando tienen estos como temas, ¿no es cierto?, estas temáticas actuales y que están dentro de su formación. Alguien está levantando la Sí. mano. Pero Felipe Sí, parece que iba a hacer un comentario igual. Sí. Sí, pero era en la Respecto misma línea antes. de lo que decía Carolina, que claro, yo creo que los estudiantes valoran mucho cuando estas temáticas son incorporadas. No sé si un curso propiamente tal, pero sí que incorporar clases que aborden estas temáticas de entrevista clínica, pero que también va más atrás, como decía Carolina, de primer auxilios psicológicos, por ejemplo, que eso también es algo transversal todos los profesionales de la salud, que cualquiera de nosotras podría como brindarlo. eh, Sería importante incorporar, porque si no, como dices tú, claro, queda como a libre albedrío, por así decirlo, de los estudiantes de si toman o no toman el CFG, cuando es algo con lo que podrían enfrentarse de manera transversal en su desempeño profesional. creo Gracias. que voy a complementar y terminar para darle el paso a las personas que están Sí. levantando la mano, que yo creo que más como que estas temáticas podrían ser incorporadas en la medida que también uno toma en cuenta, a propósito, ¿no es cierto?, del proyecto educativo de la facultad, donde están, ¿no es cierto?, a la base la no discriminación, ¿no es cierto?, la formación ciudadana, etcétera, donde como esta transversalidad pudieran existir. No sé cuál podría ser, no es mi expertise, de cómo esto introducirlo más bien en lo curricular más que como un anexo, como un curso de formación general, ¿no? Ya Gracias. ese es el desafío. Alejandra tenía solicitado la palabra. Gracias, Sandra. Bueno, saludarles y agradecer la presentación de Carolina y Felipe, que ha estado muy, muy interesante. Bueno, en el caso particular, en mi caso particular me da mucho para reflexionar. Yo trabajo acá en la Escuela de Obstetricia, entonces, em, de hecho, el ejemplo que ustedes colocaron me pareció muy atingente a nuestro desempeño. Y en ese sentido me empecé a cuestionar o me surgió esto del modelaje, en definitiva, cómo se da el modelaje en la educación. O sea, porque hay dos cosas, una reflexión primaria que es como que pareciera ser que estos temas que están declarados en el modelo de educación de la universidad, que además se respaldan con la política de género que sacó hace poco la universidad, eh, pareciera ser que esto en particular desde el punto de vista de la formación sigue siendo como interés más desde del estudiantado que busca instancias de preparación o que busca instancias que le permitan como profundizar en estos temas. Y desde ese punto de vista también pensaba en esto del modelaje y de esta enseñanza, ¿cierto? De esta transmisión del quehacer profesional que se da en la práctica propiamente tal. Y en ese sentido, yo quisiera preguntar cuál es la apreciación que ustedes tienen del contacto que han tenido con los estudiantes, con el estudiantado, que imagino que deben ser de distintos niveles, en cuanto a cómo se está dando esta formación desde el cuerpo docente que está en el diario actuar con, con las y los estudiantes. Y y que quizás qué sugerencias o qué cosas podemos hacer como para que estos temas em, amplíen su interés desde el punto de vista del grupo objetivo al cual, em, o sea, como que todos y todas estemos, ¿cierto?, interesados en esto. Eso, gracias. ¿Voy yo, Felipe?
Tomando en cuenta tu pregunta, a veces salen, ¿no es cierto?, como estas cosas que nos cuentan los y las alumnas de sus prácticas clínicas. Y también pareciera ser como que es bien variado y mi intuición es que parece que depende más bien de la persona con la cual les toca, por ejemplo, hacer en la práctica, que no es algo transversal de una carrera o de un departamento, ¿cierto?, que esté más familiarizado con el tema, sino que más bien depende de las personas. Entonces nos hemos encontrado, por ejemplo, alumnos que a mí me hubiera llamado la atención, ¿cierto?, de fonoaudiología, terapia ocupacional, donde ellos dicen que su práctica se hace, ¿no es cierto?, entrevista inclusiva. Donde menos vemos pareciera ser más en las carreras como cuando van a estas prácticas que son más bien hospitalarias, ¿cierto? Como en esos ámbitos donde el funcionamiento como que es distinto, las jerarquías también distintas, no está tan integrada como esta mirada como más desde lo inclusivo. Y desde lo inclusivo no significa de que yo tenga que adscribirme, ¿no es cierto?, a como ser un creyente, ¿no?, de esto, ¿no? Sí, pero sí, por lo tanto, saber, porque lo que apunta a esto es realizar una atención de calidad, sin discriminación, ¿no es cierto? Aunque yo pueda no entender mucho o no estar tan de acuerdo, no ser favorecedor o integrante o activista del tema de la diversidad. Y eso creo que a veces los alumnos, yo diría que la mayoría no lo vive eso. Entonces yo creo que más bien va, como te digo, es una intuición que yo tengo a propósito de las conversaciones que se dan en las clases, que más bien depende de las personas con las cuales les toca hacer la práctica, más que por una carrera o un currículum en particular. Sí, porque ahí complementando, nos han comentado que hay veces que ellos notan como que ya tienen información respecto a cómo debería ser inclusivo y pueden comentarlo con la persona que está supervisándolo, que lo evalúa en terreno. Y hay otras veces que por temor o porque si eso pudiera influir en la evaluación, prefieren como retraerse y no comentarlo. Entonces, y eso hacia la transversalidad de carreras que vemos, ¿no? Nosotros tenemos estudiantes de medicina, terapia ocupacional, fonoaudiología, obstetricia, nutrición, kinesiología. Entonces, no hay como un patrón común respecto a una carrera, como decía Carolina. Muchas gracias. Chris había perdido, Christopher, la palabra. Hola, hola Carolina, Felipe. Le agradezco también la presentación porque la considero muy, muy buena. Yo le quería hacer una consulta, digamos, y también una observación, digamos, a ver si ustedes también, qué parecer tienen al respecto. Yo a veces, bueno, yo era docente de la Escuela de Nutrición y Dietética, ahora trabajo en dirección clínica, pero a veces siento que esto de la entrevista inclusiva pareciese ser algo opcional, como que no se vincula directamente con el objetivo de hacer alguna entrevista o realizar alguna amnesis que efectivamente es resolver o contribuir a resolver al menos el motivo de consulta. Entonces, primero les pregunto, no sé qué percepción tienen ustedes de eso, si sienten que los profesionales o los docentes lo ven como algo opcional y si lo logran relacionar con la resolución del motivo de consulta. Eso primero para que puedan contestar y después hago la otra consulta, la otra observación. Eh, sí, pareciera ser que como que hablamos, como que habláramos de otro tipo de entrevista, como que fuera una paralela. Y no es así, sino que la entrevista clínica inclusiva tiene como este apellido porque debiera incorporar ciertas cosas distintas, pero no es que se hagan preguntas en general distintas, es decir, sobre preguntas de salud serán las mismas, ¿no? Pero como esto de que tiene que ver más bien lo inclusivo, como de no asumir, ¿no es cierto?, con antelación ciertas como estereotipos, ¿no es cierto?, o ciertas como ideas o creencias que yo puedo tener desde el lugar donde yo me paro, ¿no es cierto? Si yo me paro desde la heteronormatividad, ¿cierto?, etcétera, claro que voy a partir de ahí. Acá lo que habla es un poco como decir, mira, hay gente que es distinta, ¿cierto? Hay personas que por lo tanto pueden tener orientaciones, prácticas sexuales distintas
u otras, ¿no es cierto?, creencias, religión, etcétera, y que tiene que ver un poco con ese respeto con el otro. Yo creo que el día que se llame entrevista clínica y no tenga apellido o cierto adjetivo inclusivo, vamos bien. Sí, ahí yo creo que respondiendo también a tu pregunta, sí, yo creo que en este contexto que estamos viviendo actualmente sí es un poco opcional finalmente, pero yo creo que por distintos factores, porque claro, no cambia la estructura propiamente tal de la entrevista, pero sí la forma de aproximarme a ella. Y quizás por desconocimiento, por este temor que quizás comentamos a veces de no equivocarme, el- no hay como sanción, obviamente, propiamente tal, como al no realizar una entrevista clínica desde una perspectiva más inclusiva, pero sí tiene otros impactos que a veces la gente no logra ver, como que una persona no vuelva a consultar, como decía Sandra, que no vuelva a ver un seguimiento a personas que requieren uno. Entonces, queda como opcional, pero yo creo que son múltiples factores finalmente. Eh, Porque no sé cómo hacerlo, porque no tengo conocimiento del tema, por temor, y quizás la gente se entrampa en eso y prefiere como restarse, como decíamos también en otra instancia. Claro. Bueno, y la otra observación era que, bueno, yo lo veo así al menos, porque estoy de acuerdo con lo que tú mencionaste, Carolina, en algún momento, que la entrevista inclusiva, por ejemplo, la adolescencia también es algo que se trata poco. Entonces, o se aborda de alguna forma, no se aborda mucho, sino que lo ven, lo aprenden en la práctica. Los estudiantes ahí ven cómo tienen que lidiar, cómo tratar, cómo hablar finalmente con adolescentes. Entonces creo que hay un componente valórico detrás, el respeto, por ejemplo, honestidad, integridad, etcétera, que debiese ser la base, pero que a veces dejamos de hablar un poco de valores. No sé cómo ustedes perciben eso, del componente valórico que debiese ser transversal incluso en el momento de la entrevista, vamos a tenerlo bien presente, que eso tiene que estar siempre ahí. Ujú. Yo lo que he ido viendo, yo ya llevo varios años, no en el CFG, sino que formando médicos, ya hay médicas en sus especialidades, y yo he visto un avance en ese sentido. Ya creo que la universidad ha hecho su trabajo de cómo se ha ido instalando también esta idea como desde el respeto del otro, desde una posición, tal vez no desde, como claro, desde el experto, pero una cosa como más simétrica yo veo en los profesionales más jóvenes, que creo que eso es un avance. Y en términos como lo valórico, a mí me da la impresión, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de esto también con los, ¿no es cierto?, profesionales que están en formación y que tienen, yo diría, una buena formación valórica en términos como de la atención, de la calidad, del trato con el otro, pero nos quedamos como en una dimensión que es a la que tenemos que abrir, de salir, ¿no es cierto?, de los estereotipos, de pensar, ¿cierto?, que como este preasumir de que porque como yo me veo, si soy mujer o hombre, ¿cierto?, me voy a comportar de cierta manera y por lo tanto como esa preasunción. Yo creo que ese puede ser como yo creo como el gap que estamos un poco como que como de salir de ciertos sesgos, ¿cierto? Desde el género, ¿no es cierto? O género, ¿no es cierto? A partir ¿no es cierto? Del sexo, sexismo, que yo creo que eso genera la barrera finalmente porque ahí no cabe todo el mundo en esa tensión. Y ese yo creo que es el problema, como que tenemos que abrir también ese espacio para que esos grupos, ¿no es cierto?, que no caen dentro de lo más como conocido, desde el estereotipo, ¿cierto? Bueno, y todo lo que hemos hablado, ¿no?, de la heteronormatividad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese es como el salto que todavía está y que también cuando yo también formo profesional en esta área, también yo creo que es importante también como dar cuenta de que no todas las personas tienen que tener la misma apertura, ¿no?, frente al tema, pero sí conciencia de que existen otros y que por lo tanto no pueden ser discriminados por lo mismo, ¿sí?, o que tengan una atención distinta o de menor calidad, ya sea porque no estoy de acuerdo o sea por ignorancia.
Sí, yo creo que el componente ahí valórico en la atención viene obviamente de una trayectoria de vida de la persona, de familiar, cultural, de formación. Entonces, romper con el binarismo, con el sexogenerismo también. Yo creo que la gran deuda es como poder disociar también, a veces, en la medida de lo posible, obviamente, mis propias creencias y valores de lo que necesita esa persona en la atención también. Yo, pues, como decía Carolina, puedo estar o no de acuerdo, pero eso no quiere decir que la atención que yo voy a brindar no va a responder a la necesidad de esa persona, eh, solo porque a mí no me parezca en la forma en la que se denomina, identifica, etcétera. Por lo tanto, creo que es una apertura que va desde mucho antes, obviamente, de la atención, y por eso también nuestro llamado es como también a uno a cuestionarse sus prejuicios, estereotipos, formación constantemente. Sí, gracias. Yo lo preguntaba porque lo veo como, en cierta medida, como el componente práctico de lo valórico. Cómo llevar, por ejemplo, el respeto a la práctica en sí, que no quede en algo como etéreo finalmente, o en algo que sea quizás poco tangible, como el respeto a las personas en términos generales, pero cómo llevo a la práctica eso, como a través de esto, pero asociándolo a un valor, cosa de que como que los estudiantes o los profesionales comprendan que pudiesen incluso llegar a ser o faltar el respeto en ciertas ocasiones con algunas actitudes que quizás no tienen en mente. Pero gracias, agradezco la respuesta. Bueno, quizás ahí a como responder a lo tuyo es como también las cosas que como ciertas como indicaciones prácticas que uno puede hacer, ¿no? Como esto de no asumir, es decir, como, no sé, cosas como tan simples como te llamas, tanto. Así te dicen o te dicen de otra forma, ¿cierto? Como no complicarse tanto con eso. Porque puede ser otra persona, no sé, hay gente que le tiene dos nombres y lo llama por el segundo nombre. Hasta eso pudiera ser, ¿cierto? Que no tenga que ver con diversidad. Entonces, claro, como eso, y cuáles son tus pronombres, te tratan como él, ella, etcétera, que puede ser como algo que como, por qué será raro, no? Porque también para una persona que no sea de la diversidad hasta le pueda parecer bien que le pregunten eso, porque considera que es respetuoso también con otros. Entonces es como cambiar un poco ciertas prácticas, pero no significa que voy a preguntarle por su dolor abdominal o si tengo que hacer algún examen, que tenga que hacerlo de otra manera, ciertamente, etcétera. Que es un poco lo que con Felipe veníamos un poco ya dándonos cuenta de que esto pudiera también, o cómo lo vamos a ir mostrando, que no genere como una paralización en los alumnos o no sé, todos los futuros profesionales, que porque si es que digo la cosita como pequeñamente incorrecta, ya discriminé, ¿cierto? Lo hice sentir mal. Es decir, nosotros partimos de la base que todos tenemos el derecho a equivocarnos y lo que tenemos que hacer es corregirnos. Entonces, yo lo que veo también cuando nos ponemos como que tal vez como yo creo que es importante cómo unir eso con la práctica habitual, ¿cierto? No como que sea una práctica distinta, o que yo soy el profesional pro diversidad y por lo tanto yo hago las cuestiones de otra manera. Porque si no, también se genera esto, como te digo yo, que ya estamos viendo los alumnos como, porque nosotros hacemos un paso práctico, como de hacer la entrevista, y tú no ves cómo se tupen de cómo preguntar ciertas cosas, como que cómo hacer la pregunta así como perfecta. Y eso no, en la atención se nota, pues entonces también no resulta mucho. Entonces es interesante también ver cómo dar cuenta, que eso es un poco lo que estamos viendo con Felipe, cómo mostrar esto que no sea algo que al final te complique la vida, ¿cierto? Porque si no va a generar barreras. Muchas gracias, Carolina, Felipe. Me parece no he visto más manos levantadas. No sé si hay alguien de la audiencia quiere hacer alguna otra consulta. ¿No? Parece que no. Bien.
volvemos a agradecer la participación de Carolina y Felipe por entregarnos este aspecto respecto a lo que ustedes hacen, imparten también en la facultad y lo importante que yo creo que es mantener esto en la formación tanto, yo lo visualizo tanto como a principio de la carrera como al final. Yo creo que es súper, súper importante, justamente para generar estas competencias genérico-transversales que son relevantes en la formación. Muchísimas gracias. Agradezco también a todos los que se conectaron.